Aquella noche en el restaurante más caro de la ciudad, entre el humo de los puros y las copas de whisky de mis socios, después de descubrir la traición de la mujer a la que había entregado mi anillo y mi confianza, la rabia me hizo decir en voz alta, golpeando la mesa, que me casaría con la primera mujer que entrara por la puerta sin importar quién fuera, porque cualquier desconocida tendría más dignidad que Isabela, esa prometida que me había usado para comprar joyas con mi propia tarjeta, mientras se revolcaba con el hombre en quien más confiaba en los negocios, y aunque todos rieron, apostando entre carcajadas que yo estaba loco y que acabaría arrepintiéndome, el destino decidió ponerme frente a una chica de ojos verdes y cabello rubio que entró al lugar cargando una bolsa de comida, con una camisa a cuadros barata y unos jeans deslavados, claramente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. Y sin embargo, con una firmeza en la mirada que desarmó de inmediato mi orgullo herido, así que me levanté tambaleando todavía por la mezcla de alcohol y humillación, y me acerqué a ella diciendo con absoluta seriedad, ¿quieres casarte conmigo?, provocando que el silencio dominara el salón y que mis amigos ahogaran nuevas risas, porque aquella repartidora era el contraste perfecto con los vestidos de gala y las joyas que adornaban a las mujeres de aquel círculo exclusivo. Pero ella, lejos de impresionarse, me respondió con voz clara, «Estás borracho, no me conoces y no pienso ser en parte de tu espectáculo ridículo». Y cuando intenté convencerla, ofreciéndole un contrato por 6 meses y $6 millones por aparentar ser mi esposa en público, volvió a girarse para marcharse hasta que con un gesto que ni yo mismo comprendí, aumenté la suma a $8 millones, momento en que se detuvo, me miró fijamente y aceptó con una condición, que si me comportaba como el arrogante que aparentaba ser, se marcharía sin importar el dinero, y entonces sellamos aquel acuerdo. Absurdo, con un apretón de manos que me dejó más inquieto de lo que pensé, porque nunca antes una mujer me había mirado sin rastro de codicia o miedo, solo con esa seguridad que me perforaba el pecho como si supiera algo que yo ignoraba. Así comenzó la convivencia más extraña de mi vida, porque cuando Sofía, que así se llamaba, llegó con su pequeña maleta a mi mansión, impuso reglas con voz firme. Habitaciones separadas, cero intimidad física, respeto absoluto y, lo más insólito, que no me atreviera a tratarla con sarcasmo, reglas que jamás habría aceptado de nadie y que sin embargo me encontré obedeciendo sin discutir, y pronto descubrí que aquella mujer sencilla sabía moverse con una elegancia sorprendente, con modales que no aprendió en restaurantes de comida rápida sino en una educación sólida. Y cuando la escuché hablar de economía con una naturalidad que descolocó a mis propios analistas financieros, comprendí que estaba ante alguien muy distinto a la imagen de repartidora que había mostrado la primera noche, y la primera grieta en mi coraza se abrió cuando supe que había perdido a sus padres en un accidente y que cuidaba sola de su hermana menor, Ana, una joven brillante que estudiaba ingeniería y que me recibió con una sonrisa traviesa cuando la visitamos en el hospital, revelando sin querer que Sofía había sido en el pasado una programadora excepcional, alguien que había trabajado en proyectos de alto nivel en empresas de tecnología, hasta que la tragedia la obligó a abandonar todo. Y cada día descubrí más facetas que me desconcertaban, como cuando en medio de una cena con banqueros y políticos, Sofía corrigió con calma a un senador explicándole los riesgos del nuevo marco regulatorio de criptomonedas, o cuando en un baile de gala me sostuvo la mirada mientras seguía mi ritmo con gracia impecable, haciéndome olvidar por un momento que todo aquello era un simple contrato, y la sorpresa se transformó en asombro absoluto cuando, una madrugada,
La sorprendí frente a mi computadora escribiendo líneas de código en C++ a la velocidad de un profesional, neutralizando en minutos un ataque cibernético que tenía paralizado a mis técnicos desde hacía semanas. Y aunque intentó fingir que todo era casualidad o suerte, comprendí que Sofía ocultaba un talento inmenso, y mientras más me negaba respuestas, más me obsesionaba descubrir quién era en realidad, hasta que un día la escuché recibir una llamada de Google y otra de Microsoft, ofreciéndole millones de dólares por una aplicación de gestión financiera que ella misma había diseñado en secreto, ofertas que rechazó sin dudar para seguir adelante con nuestro acuerdo. Y fue entonces cuando entendí que lo que más me inquietaba no era su secreto, sino la forma en que me hacía sentir vulnerable y vivo a la vez, como aquella noche en que la vi llorar por sentirse fracasada y le confesé que, para mí, era la mujer más valiente que había conocido, terminando con un beso que no estaba en el contrato, pero que selló un vínculo imposible de ignorar. Y aunque mis enemigos aprovecharon la ocasión, incluyendo a Isabela, que comenzó a difundir rumores de que nuestro matrimonio era una farsa y que Sofía solo buscaba mi dinero, las máscaras comenzaron a caerse cuando Yamamoto, uno de los clientes más importantes de mi empresa, al enterarse de que Sofía había sido la creadora de un protocolo de seguridad usado en Japón, quiso contratarla directamente por $5 millones al año. Y yo comprendí con orgullo que aquella mujer no necesitaba mi dinero porque valía más que cualquier empresa mía. Y mientras Isabela intentaba chantajearla con grabaciones manipuladas para obligarla a dejarme, Sofía usó su inteligencia para rastrear cada movimiento digital de mi ex y exponerla públicamente como la responsable de ataques cibernéticos y difamaciones, consiguiendo que la arrestaran en vivo durante una entrevista televisiva, devolviéndome no solo la estabilidad empresarial, sino también la certeza de que a mi lado estaba una mujer capaz de enfrentar cualquier tormenta. Semanas después, cuando la vi caminar hacia el altar en una ceremonia íntima en mi jardín, con Ana como dama de honor y el sol brillando sobre nosotros, supe que aquella apuesta absurda de casarme con la primera mujer que entrara por la puerta había sido el error más afortunado de mi vida, porque no solo encontré a una esposa, sino a una socia, una amiga y una compañera que no se doblegaba ante nada, y mientras sellábamos nuestro matrimonio real con un beso lleno de promesas, Yamamoto firmaba un contrato multimillonario con nosotros. Ana se incorporaba al equipo como desarrolladora y Sofía era nombrada directora de tecnología de nuestra nueva empresa conjunta, transformando en pocos meses mi fortuna en un imperio tecnológico expandido por América Latina y, lo más importante, transformando mi vida vacía en un hogar lleno de amor, risas y planes. Porque esa mujer que había entrado con una bolsa de delivery a un restaurante de lujo no solo me había devuelto la fe en las personas, sino que me había enseñado que el verdadero valor no está en las cuentas bancarias ni en los contratos, sino en atreverse a apostar por alguien cuando todo parece perdido. Y ahora, años después, mientras la veo acunar a nuestro hijo y hablar de nuevos proyectos de expansión valorados en $800 millones, sonrío con la certeza de que aquella frase impulsiva, "me casaré con la primera que entre por esa puerta", no fue una locura ni una condena, sino la decisión más extraordinaria de mi existencia. Creí que después de aquella boda íntima en el jardín, cuando Sofía aceptó casarse conmigo, no por un contrato absurdo, sino por amor real, las tormentas habían quedado atrás, pero la vida me demostró que cada etapa traía consigo nuevos desafíos. Y mientras Tecmex Internacional crecía hasta superar valoraciones de $1.200 millones en tan solo 2 años, abriendo oficinas en Colombia, Chile,
Argentina y finalmente en Estados Unidos, Sofía y yo descubrimos que el verdadero reto no era multiplicar cifras, sino proteger lo que estábamos construyendo de las manos envidiosas que siempre aparecían cuando alguien ascendía demasiado rápido, y lo comprobamos la primera vez que fuimos portada de Forbes bajo el título Los Castillo, la pareja que revoluciona la tecnología financiera en América Latina. Porque, mientras yo me sentía orgulloso de ver a mi esposa reconocida como una de las mentes más brillantes de ciberseguridad del continente, Sofía me confesó con voz temblorosa una madrugada que cada aplauso le recordaba a sus padres, que todavía le dolía imaginar que habían muerto rumbo a una presentación suya y que el peso del éxito se mezclaba con la culpa que nunca lograba soltar. Así que la abracé y le dije que si ella alguna vez decidía dejar todo atrás, yo lo haría también. Que no me importaban los contratos ni los inversionistas. Que lo único que quería era verla sonreír de nuevo. Y fue en ese momento cuando supe que debía demostrarle que nuestra vida no se reducía a gráficos de crecimiento ni rondas de inversión, y que el amor debía ocupar el centro de todo. Por eso organicé un viaje sorpresa a Florencia, donde alquilé una villa antigua frente al Arno y pasamos semanas cocinando juntos, paseando con Ana, que ya se había graduado del MIT y trabajaba con nosotros, y riendo como una familia común, hasta que una tarde Sofía me tomó de la mano en un balcón bañado de el sol y me dijo con lágrimas brillando en sus ojos: «Estoy embarazada». Palabras que me golpearon el pecho con una fuerza indescriptible, porque aunque siempre había soñado con un hijo, jamás imaginé sentir ese torbellino de miedo y felicidad a la vez. Y en ese instante supe que la apuesta absurda de aquella noche había cambiado el rumbo de mi sangre, porque ya no se trataba solo de empresas ni de orgullo, sino de un futuro tangible que latía en el vientre de la mujer que más amaba. Y cuando nació, nuestro hijo Santiago, con sus ojos verdes idénticos a los de Sofía y un llanto poderoso que inundó la sala de partos, comprendí que mi vida de antes, rodeada de lujos vacíos y compañías interesadas, había muerto para siempre, porque nada se comparaba con verlo dormir en mi pecho mientras Sofía me miraba con ternura exhausta pero plena. Sin embargo, justo cuando creímos que la felicidad era invulnerable, el pasado regresó disfrazado de amenazas, porque Isabela, después de cumplir su condena por crímenes cibernéticos, apareció de nuevo en los noticieros, esta vez como una rehabilitada dedicada a asesorar empresas en seguridad digital. Y aunque intenté restarle importancia, Sofía me advirtió que no era casualidad, que ella nunca aceptaría la derrota y que tarde o temprano intentaría cobrarse su humillación. Y no se equivocó, porque 6 meses después, en medio de una negociación con un fondo de inversión europeo que podía inyectar $200 millones en nuestra compañía, un ataque coordinado colapsó nuestros servidores, exponiendo parcialmente datos de clientes. Y mientras mi equipo entraba en pánico y los inversionistas amenazaban con retirarse, Sofía se encerró en su oficina durante 48 horas sin dormir, programando defensas imposibles de imaginar, hasta que logró no solo contener el ataque, sino rastrear la dirección digital hasta una consultora ficticia en Londres vinculada directamente a Isabela. Y aunque la policía cibernética abrió un proceso internacional, Sofía me confesó que lo que más le dolía no era la amenaza a la empresa, sino el miedo de que nuestro hijo creciera en un mundo donde su madre estuviera permanentemente en guerra con fantasmas del pasado. Así que esa noche, en silencio, mientras ella dormía con Santiago entre sus brazos, prometí que pondría todo mi poder y fortuna para protegerlos, incluso si significaba enfrentarme a gobiernos, corporaciones o viejos demonios, porque entendí que el amor verdadero no era solo
besar bajo luces de gala ni compartir victorias, sino luchar en las sombras, tomar el dolor de la persona amada y convertirlo en fuerza. Y mientras observaba a Sofía respirar tranquila, con su cabello desordenado cayendo sobre la almohada, supe que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso perder cada dólar de mi imperio, con tal de no volver a verla llorar por culpa de quienes no supieron soportar la grandeza de su luz.